Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Hoy vamos a hablar de los compositores populares más importantes de la época comprendida entre los años 1850 y 1960. En la clase anterior habíamos visto compositores eruditos, hoy vemos compositores populares. Y para empezar a conocer un poquitito su biografía y sus obras, vamos a hablar del primer compositor que es muy conocido por la obra musical 13 Tuyutí, que había realizado con Ramón Vargas Colmán, otro compositor muy importante del periodo. ¿Sí? Que es una obra musical muy representativa de nuestro país y que llevó un gran auge dentro de la cultura musical. Básicamente él nació en Guarambaré el 8 de agosto de 1894, pero hay una controversia. Básicamente algunos dicen que nació en Concepción, otros historiadores dicen que nació en Guarambaré, porque Emiliano R. Fernández había pasado casi toda su infancia en Concepción y ahí a los 12 años había ingresado a lo que sería el servicio militar obligatorio. Y a los 12 años empezó a ejecutar la guitarra y desde ahí básicamente empezó a recorrer todos los rincones del Paraguay llevando su música. Durante la guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia, en 1932 y 1935 formó parte como soldado del regimiento de infantería llamado 13 Tuyutí, escribiendo sus mejores versos en medio de las batallas. Y de ahí sale la famosa canción 13 Tuyutí que hoy nosotros conocemos, obviamente, pero no solamente escribió esa canción, escribió varias relacionadas a la guerra, como en Roja Silva de Cabo, entre otras también. Y eso es muy interesante. Ustedes saben que Emiliano R. Fernández, antes de que los paraguayos salgan a enfrentarse a una batalla, él solía interpretar y cantar algunas obras para darle la motivación a los compatriotas paraguayos para que ganen obviamente la batalla. Y dentro de ese periodo él escribió bastantes obras musicales que quedaron y dejaron una marca dentro de lo que sería la cultura musical. Dice que cuando él componía sus canciones, o sea, dice que él siempre llevaba un traje y dentro de uno de los trajes tenía dos diccionarios, uno en guaraní y uno en castellano. Y dice que cuando él iba a componer o algo así utilizaba esos para poder eh, poner los versos. Por eso es que cuando ustedes escuchan, por ejemplo, incluso 13 Tuyutí, la letra tiene una estructura y utiliza palabras muy complejas, lo que le hace distinto realmente a casi todos los músicos populares de la época, ¿sí? Y él dice que en la mayoría de sus obras utilizaba esos recursos para poder componer. Si ustedes escuchan sus obras en castellano, como Oda Pasional, por ejemplo, que es una canción bellísima, van a darse cuenta de la complejidad de sus estrofas, de sus versos. Por eso es un compositor muy interesante y muy querido también por el pueblo paraguayo. De hecho, no hay músico que no interprete una obra de Emiliano R. Fernández. Bien, y justamente vamos a conocer algunas de sus obras que son Asunción del Paraguay, muy conocida también, que nosotros solemos cantar dentro de la clase, Adiós para Jicue, La Última Letra, Siete Notas Musicales, Guavirapotí, Oda Pasional, Tu Paso del Campo, Despierta mi Angelina, Jesús Jame, entre otras. Y entre ellos está obviamente Primero de Marzo y 13 Tuyutí, que también forman parte de lo que sería la guerra, así como también La Reina y Roja Silva de Cabo. Falleció el 15 de septiembre de 1949 en Asunción y sus restos se encuentran en el Panteón Nacional de los Héroes. Luego tenemos a Agustín Barbosa, conocido como el ruiseñor de la guarania, porque interpretaba la guarania de forma tan maravillosa que cautivaba a todos los espectadores. Él nació el 5 de mayo de 1913, pasando sus primeros años de vida en el barrio San Jerónimo y poco después en el barrio San Antonio. Básicamente a los 10 años de edad le obsequiaron una guitarra valenciana donde empezó a sumergirse en lo que sería el ámbito de la música. Y fue así que había viajado con su tío Pascual en un barco y desde ahí fue que empezó a recorrer varios países latinoamericanos llevando la música y más adelante empezó a trabajar para un barco llamado el Mitsu de Argentina y que el capitán lo quería demasiado por sus dotes musicales que lo invitó a viajar. También cabe destacar que Agustín Barbosa formó parte o sea, estudió con Julián Alarcón y Dionel Shea y debutó en 1933 como cantante profesional de la Gran Orquesta Paraguaya. Eh, También formó el trío de Los Paraguayos con Paraná, Barbosa y García. Y eso fue donde llegó hacia un áger muy superior. Porque él trabajó con Luis Alberto Paraná y recorrieron casi básicamente todo el continente europeo, incluso asiático. Y tocaron incluso para
la princesa de Japón, y había grabado con el sello Philips, que es una discografía muy conocida del periodo donde grababan los Beatles y la mayoría de los compositores famosos en Inglaterra. Cabe destacar también que él llegó a grabar un tema con los Beatles, que por eso es uno de los compositores populares más reconocidos del periodo. Bien, él falleció el 18 de diciembre de 1998, pero nos dejaron unas canciones muy interesantes como Alma Vibrante, Mi Patria Soñada, que la creó con Carlos Miguel Jiménez, que era su dúo básicamente. Antes de fallecer, Carlos Miguel Jiménez le dijo que tenía una letra que quería que le pusiera melodía. Y le dio a Agustín Barbosa, le puso la melodía y fue un ícono, ya que justamente en ese periodo se encontraba la dictadura de Stroessner. Y si ustedes escuchan la canción, básicamente se van a dar cuenta de los versos y lo que querían transmitir dentro de sus obras. También Sobre el corazón de mi guitarra, Muchachita campesina, Dulce tierra mía, Serenata, Viva la vida, entre otras canciones. Luego tenemos a Félix Pérez Cardoso, el maestro del arpa, muy eh, conocido también mundialmente por recopilar la obra Buira Campana, la famosa canción que todo el mundo conoce, ¿verdad? Y creó para la versión para arpa. Él nació en Iatí, Guairá, el 20 de noviembre de 1908 y es la figura más importante dentro de lo que sería la técnica y la composición de la música para arpa. No, como fue autodidacta, no se conoce básicamente a su maestro porque él estudiaba básicamente solo y empezó a ejecutar en fiestas religiosas y populares. Formó parte del trío con Amperio Villalba y Dionel Chase y el apoyo del poeta Pedro José Carles en 1928, con el que se trasladó a la capital y se presentó en los festivales de origen folclórico organizados en el Teatro Granados. En 1931, también por la dictadura, partió a Buenos Aires, donde llevó a cabo la mayoría de las actividades de su carrera artística. Eh, Él había creado no solamente Huira Campana, sino que otras canciones muy conocidas para arpa que tienen mucha relevancia musical, como Carreta Huepe, Yataitú, Llegada, Mi Despedida, Angela Rosa, Chevalle, Mi Aitú, Tren Lechero, El Sueño de Angelita y otras obras más. Félix Pérez Cardoso es uno de los más importantes compositores de música para arpa, por eso es lo que es uno de los más famosos y más importantes, y hasta hoy en día las técnicas que él empleaba dentro de su música se siguen utilizando. Y por último tenemos a Félix Fernández, que es otro compositor muy interesante que había nacido en Itagua el 18 de mayo de 1889. Se formó en la banda de músicos de la policía de la capital con Nicolino Pellegrini y El Salvador Déntice, y fue compañero de José Asunción Flores, Darío Gómez Cerrato, Mauricio Cardoso Campos, Gerardo Fernández Moreno y entre otros. Estudió también literatura en la Universidad Columbia de Missouri en Estados Unidos y fue traductor de idiomas, libretista y autor de obras jocosas. Está considerado como uno de los creadores del teatro en lengua guaraní, justamente con Francisco Martín Barrios, que era el hermano de Agustín Barrios. Y en 1923 estrenó su primera obra de comedia en el Teatro Municipal denominado Boraiju Paja. También su obra Cerro Corá con música de Herminio Jiménez fue declarada Canción Nacional del Paraguay por decreto del del Poder Ejecutivo del año 1945. También grabó el primer premio de prosa en guaraní con su obra Cuarajumimbe y fue condecorado por instituciones oficiales en 1961. Félix Fernández era otro compositor muy culto de ese periodo. Llegó a componer canciones muy pero muy importantes que hasta hoy en día resuenan en lo que sería nuestra música en sí, como en el caso de Cerro Corá, y fue el creador de la famosa canción Tupacú Cupé que nosotros solemos escuchar cada 8 de diciembre. También escribió Reservista Purajé, Ñanaramboja. Ñanaramboja, por ejemplo, tienen que escuchar una canción que había escrito con Emiliano R. Fernández, también muy, pero muy conocida, y tiene unos versos y unas letras muy, pero muy exquisitas. Sherendumí, María Ana, entre otros. Y así conocimos entonces algunos compositores nacionales populares de los años 1850 a 1960.